Les invito, mis hermanos, a la clase 4, la lección número 4, y también a orar. Señor, gracias por el privilegio de tener tu palabra en nuestras manos, poder también tener un camino abierto para tener comunión contigo, ser reconciliados contigo después de nuestra caída en el pecado, poder ser restaurados, santificados, preservados, consolados. Dios Señor, con una gran esperanza de lo que vas a hacer en el futuro. Ayúdanos, oh Padre, a entender tu palabra, a poder acercarnos apropiadamente a tu palabra con un corazón humilde, dependiente, que valora las escrituras y también se somete a las escrituras. Oh Señor, que tú seas glorificado en todo lo que hacemos en ese día. Amén. En esta clase, mis hermanos, vamos a ver la realidad de que la Biblia es un libro trinitario. Queremos estudiar como las creencias básicas de la fe cristiana, especialmente este hecho de que Dios es trino. Estas creencias sirven como las presuposiciones esenciales para nuestro acercamiento a las escrituras y deben determinar la manera en que la leamos, estudiemos y lo que esperamos de ella. Una presuposición es una creencia básica que modela y subyace nuestro entendimiento de todo lo demás. Es una creencia fundamental, una de esas piedras, la piedra angular, el fundamento de nuestro pensamiento. Lo que pensamos del mundo, de Dios, de todo lo demás, se basa en ciertas creencias básicas. Estoy aquí proponiendo que una de las creencias básicas de la fe cristiana es que Dios es trino. Sin esta creencia de que Dios es trino, no hay una Biblia, no hay el mundo, no existe nada, porque Dios es ese fundamento básico de todas las cosas. Él es la causa fundamental y básica de todas las cosas. Los principios que vamos a ir desarrollando son en último de las implicaciones necesarias de esas presuposiciones. La teología y la Biblia, de esa manera, tienen una relación condependiente. Mientras estudiamos la Biblia, nuestra teología se va formando. Y mientras se va formando nuestra teología, nuestro estudio de la Biblia se vuelve más preciso. La manera en que nos acercamos a la Biblia debe ser determinada y basada en lo que creemos acerca de la Biblia. Y lo que creemos acerca de la Biblia debe basarse en lo que nosotros creemos acerca de Dios. Pero es algo muy interesante. Necesitamos entender quién es Dios para estudiar la Biblia. Pero es en la Biblia que Dios se ha revelado. Y la idea es que debemos ir a la Biblia con un corazón de sumisión. Un corazón de ser instruidos. De negarnos a nosotros mismos y someternos a lo que la Biblia dice. Tenemos la exégesis y la teología. Y como estamos diciendo aquí, la teología, el hecho de que Dios sea trino, es importante para la exégesis, porque así la Biblia está presente como un producto de Dios trino. Entonces, para poder entender todas las partes, necesitamos entender el Dios quien se revela aquí, y entender a Él y conocerlo en términos de su revelación. Entonces, es ahí donde, en términos de esa revelación, viene como la exégesis en forma de nuestra teología. No es solamente que nuestra interpretación se somete a la autoridad de Dios en la Biblia, pero específicamente a esta autoridad del Dios trino. Según Herman Bavinck, la Trinidad es el corazón y centro del cristianismo. También Cornelius Van Til afirma, este concepto trino de Dios es el fundamento de todo lo demás que nosotros sostenemos. Y Paul Smalley y Joel Beeke, afirmando esto en el contexto de la Biblia, dicen, todas las obras de Dios, fuera de sí mismo, involucran a las tres personas de la Trinidad, porque las tres comparten la una esencia divina. La revelación especial de la Biblia no es una excepción a esa regla. En esta lección vamos a ver algunas de las implicaciones del hecho de que la Biblia sea el producto de Dios trino.
Esta doctrina de la Trinidad es también el fundamento de cómo entendemos las Escrituras. Como vamos a ver. Por esa razón queremos encontrar una bibliología distintivamente trinitaria, que puede entender y apreciar el rol distintivo de cada miembro dentro de las Escrituras. Como en las otras obras de Dios, como la creación, como la salvación. Cada miembro de la Trinidad tiene su rol, siempre unidos, nunca separados, nunca en conflicto, sino completamente unidos, armoniosos, tanto en esencia como en persona, unidos por su armonía, y intimidad y comunión. Pero la Biblia puede distinguir el rol distinto de estas tres personas en sus varias obras, sin dividir las tres personas en tres dioses distintos. Como en la salvación, tenemos la elección atribuida al Padre en Efesios 1, 3 a 5, la redención y la adopción por la obra del Hijo en Efesios 1, 6 a 12, y el sello y santificación del Espíritu Santo, atribuida al Espíritu Santo en Efesios 1, 3 a 14. De una manera muy parecida, la Biblia se presenta en términos del rol distintivo del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los que vieron la clase de la doctrina de la palabra en el seminario, vimos tres textos que son Juan 3, 33 a 36, 2 Timoteo 3, 14 a 17, 2 de Pedro 1, 16 a 21. Esos tres textos son tres pasajes en que los tres miembros de la Trinidad se ven juntos, cumpliendo su rol distintivo en el contexto de la revelación o la producción de la Biblia. Aquí, generalmente, la revelación específicamente en Cristo, aquí la Biblia específicamente, y aquí la obra profética de la Biblia. No vamos a considerar esos textos específicos en esta clase, sino queremos ir directamente a entender el rol distintivo de cada miembro. La Biblia consistentemente atribuye el rol de autor, de fuente, de origen de la Biblia al Padre, de contenido, enfoque y fin, de enfoque, mediador y fin de la Biblia y toda la revelación, de hecho, al Hijo, y el rol de inspiración e iluminación al Espíritu Santo. Entonces, ese es un resumen. Dios es el autor o el origen último fundamental. El Hijo es el enfoque, mediador y fin de la Biblia. Y el Espíritu es el inspirador e iluminador de las Escrituras. Veamos algunas de las implicaciones de eso cuando nosotros consideramos el rol distintivo de cada persona. Dios el Padre es el autor de las Escrituras. Es la palabra de Dios. Y esto implica varias cosas. En primer lugar, su autoridad. Debido a que tiene su origen en Dios el Padre, refleja su autoridad. La autoridad de Dios es el sello autorizador de las Escrituras. No hay otra autoridad a la cual apela, sino de Dios quien habla a través de ellas. Siendo el Creador y nuestro Señor pactual, Dios tiene derecho sobre nuestras vidas. Somos suyos. Las Sagradas Escrituras tienen el derecho de decirnos lo que debemos creer y lo que debemos hacer. Es más, tienen la última y más significativa palabra sobre lo que creemos y lo que hacemos. No es meramente una voz entre otras, sino es la voz última que todo lo demás que hacemos y creemos debe someterse a ella. La Biblia es nuestra última y suprema autoridad. Entonces debe ser en ella que se resuelve nuestra fe en último lugar. La Biblia viene de Dios y el Padre es su autor. Y por esa razón la Biblia demanda nuestra sumisión completa. No nos acercamos con nuestra razón y sistemas humanos para hacer que la Biblia diga lo que quisiéramos, sino nos acercamos con un corazón dispuesto a someterse a cada afirmación de la Biblia y a obedecer cada mandato. Aquí encontramos que para ser el discípulo de Cristo, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Para ser el discípulo de Cristo, ¿qué tenemos que hacer?
Sí, pero antes de eso. Sí, y junto con eso. Sí, en otras palabras. ¿Qué dijo Cristo? Pensando específicamente en lo que él dijo. En otro texto. Para ser su discípulo. Eso era para ver el reino de Dios. Pero para ser su discípulo, dijo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sigue. Entonces, en un sentido, eso no es solamente el inicio de la vida cristiana, sino también es el inicio de la lectura de la Biblia. Nos acercamos a la Biblia con este tipo de negación propia, diciendo que yo tengo mis preconcebidos, yo tengo mis prejuicios, yo tengo ciertas prácticas que quizás no sean conformes a la palabra de Dios. Entonces, en vez de tratar de ir justificándome a mí mismo, buscando levantar mis ideas, quiero ir y negarme a mí mismo y someter mi mente, mi corazón a la palabra de Dios. Eso también significa que la Biblia no tiene que apelar a otra autoridad. Es nuestra autoridad suprema. Tiene autoridad en ciencia, en arqueología, pero esas cosas pueden confirmar, pero no pueden determinar su autoridad. Porque es Dios, su autor, quien le da su autoridad. Y por eso la autoridad se autoverifica. Se autoverifica. La Biblia es el instrumento de Dios para educar nuestra conciencia y debe ser el estándar de todas nuestras creencias y prácticas. Y es porque es conforme a su palabra que nosotros seremos juzgados. Nadie puede ponerse por encima de la conciencia de alguien más. Solo la palabra de Dios. Porque es delante de Él que cada cristiano tiene que rendir cuentas, ¿cierto? Es delante de su propio Señor que cada uno está en pie o se cae. Él es el Señor de nuestra conciencia y Él ejerce esa autoridad, nuestro Señor, a través de su palabra. Entonces, por eso, debido a esa autoridad, todo lo que creemos debe ser sometido a la palabra. Y todo lo que escuchamos debe ser juzgado por la palabra. Porque la palabra es la autoridad suprema. Esta realidad de la autoridad de las Escrituras ha llevado al juicio sobre Israel. Porque ellos no obedecieron esa palabra. Que ellos sean un ejemplo para nosotros del peligro de escuchar la palabra de Dios y no obedecerla y no someternos a ella. Nuestra confesión de fe lo afirma de esa manera. Y de hecho empieza con esta afirmación para dejar completamente en claro que esto es lo que es la base de nuestra fe. Las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Luego dice, la autoridad de las Sagradas Escrituras por la que debe ser creída no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella. Por lo tanto, debe ser recibida porque es la palabra de Dios. Párrafo 4. Y de ahí párrafo 10. Dice lo siguiente, el juez supremo, por el que deben decidirse todas las controversias religiosas, y por el que deben examinarse todos los decretos de concilios, las opiniones de escritores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus privados, y en cuya sentencia debemos descansar, no puede ser otro que la Santa Escritura entregada por el Espíritu. En dicha Escritura así entregada, nuestra fe se resuelve finalmente. Nuestra fe se resuelve finalmente. Esa es una frase interesante, ¿cierto? Nuestra fe se resuelve finalmente. Es decir, que cuando llegamos a lo que la palabra de Dios dice, allí puede descansar nuestra fe. Ahí puede decir, ya hay fin al debate, porque hemos llegado a un entendimiento de lo que dice la palabra de Dios. Ella es el juez supremo. Siendo así, la Biblia que viene de Dios el Padre es infalible. Allí en el segundo espacio. Paul Feinberg da esta definición útil de la inerrancia. La inerrancia significa que cuando se conozcan todos los hechos, las escrituras en sus autógrafos originales y debidamente interpretadas, se mostrarán totalmente ciertas en todo lo que afirman, ya sea que tenga que ver con la doctrina o la moral o con la ciencia social, física o de la vida. La Biblia afirma ser de Dios. Y siendo de Dios, nosotros escuchamos su palabra y llegamos a esta conclusión, que Dios
es veraz. Eso refleja su propia naturaleza, como dijo la confesión anteriormente. ¿Quién es la verdad misma? Dios es la verdad misma. Y si es su palabra, entonces no puede errar, aunque usaba hombres. Y vamos a explicar que usó los hombres en una manera verdadera, en una manera activa en eso. Pero al mismo tiempo asegurando que el producto sea completamente su palabra y completamente sin error. Como Cristo dijo, la escritura no se puede violar, no se puede errar. En un sentido, esa es la idea de lo que está diciendo en el contexto. Es imposible que Dios falle, que Dios mienta, porque Él es la verdad mismo. Él es la luz y no hay tinieblas en Él. Siendo así, también es suficiente. Debido a que la Biblia viene del Dios Trino, con el Padre como autor, y que fue dada con el propósito de formar y establecer una relación con los hombres a través de la salvación por Cristo. La Biblia, por lo tanto, es suficiente para nuestra fe y vida, suficiente para lograr su propósito. Dios no falla en cumplir sus propósitos. Todo lo que Él determina se cumple. Entonces, cuando Él inspiró la Biblia con un propósito salvífico, de salvar a los hombres por medio de Cristo, Él nos da lo suficiente para ser salvos, conocerle a Él y poder vivir para Él. La autoridad de las Escrituras y su inerrancia fluyen principalmente de la naturaleza de Dios, quien es su autor. La suficiencia fluye principalmente de sus propósitos, su intención al revelar, pero también se basa en su naturaleza. Dios quiso dar su palabra para revelar su voluntad a su pueblo y traerles a una comunión con Él a través de la redención de Cristo por la obra del Espíritu Santo. El Dios Trino nos ha dado una revelación suficiente para cumplir su propósito de traer a los hombres. Todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesto o necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras, a las cuales nada en ningún momento ha de añadirse, ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. También es suficiente para nosotros como ministros del Evangelio, que puede hacernos equipados completamente para la obra, para toda buena obra. La Biblia es también clara. No solamente tiene 100% de las partes necesarias para cumplir su propósito, sino también se comunica en una manera que se explica a sí misma, en una manera clara, en una manera que, qué bueno que tenga todas las partes necesarias. Pero si esas partes sean cerradas en una caja fuerte, no nos sirve mucho, ¿cierto? Porque necesitamos el código, necesitamos la clave para poder abrir la caja fuerte y sacar las piezas. Pero esa es la claridad, que abre la caja fuerte del misterio de Dios y nos enseña, nos ilumina, nos da luz a través de la claridad de las Escrituras. Entonces tenemos en la suficiencia una Biblia que tiene todas las partes necesarias para cumplir su propósito. Y en una Biblia clara tenemos todas esas partes comunicadas en una manera alcanzable a todos los que usen medios ordinarios. Eso no significa que no tengamos que usar recursos históricos para tener más luz o que debemos estudiar profundamente los textos, porque la Biblia es clara, pero no es de igual clara en todas sus partes. Hay ciertas partes más claras que otras, pero su mensaje de salvación, su propósito se comunica tan claramente en una parte u otra que a través de el uso de medios ordinarios, incluso los no eruditos, los analfabetos que escuchen su palabra, pueden ser salvados y alcancen un conocimiento y relación con Dios. Tampoco significa que no necesitamos del Espíritu Santo. Pero eso revela no un problema en la Biblia, sino un problema en nosotros. Que aunque la Biblia resplandezca tan claramente, muchas veces por nuestra propia ignorancia, falta de fe o pecado, no lo entendemos. Entonces por eso necesitamos una obra interna del Espíritu Santo
en nosotros. Como dice nuestra confesión de fe, no todas las cosas en la Escritura son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos, sino, sin embargo, aquellas cosas que es necesario saber, creer y obedecer para salvación, se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar de la Escritura, que no solo los eruditos, sino también los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas mediante el debido uso de los medios ordinarios. Una Biblia trinitaria que tiene al Padre como su autor es también poderosa, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios viene de Él, y tiene su autoridad, refleja su propia infalibilidad, cumple sus propósitos por ser suficiente y clara, y además refleja su poder y su propósito a través del poder de las Escrituras. Tenemos esos atributos que se enfocan principalmente en su origen divino, en la naturaleza de Dios, su autoridad, su infalibilidad. También tenemos esas que se enfocan principalmente en el cumplimiento de su propósito, lo cual tiene su base en quién es Dios, ¿cierto? Su poder, su soberanía, que Él puede cumplir su propósito sin ser estorbado. Y eso es la suficiencia y la claridad. Pero el poder es lo que conecta a los dos. El poder es Dios refleja, manifiesta su propio poder en su palabra. Y ese poder es suficiente para que asegura el cumplimiento de su propósito. Entonces tenemos la información suficiente, las palabras divinas suficientes en la Biblia. Tenemos esas palabras suficientes comunicadas de una manera clara para nosotros. E incluso tenemos el poder divino para romper corazones duros de piedra, de cambiar naturalezas pecaminosas, para que seamos restaurados, hechos nuevas criaturas por medio de la palabra. De hecho, Santiago 1:18 dice que Dios nos hace nacer de nuevo mediante la palabra de la verdad. Y también 1 de Pedro habla de que es por la simiente de la palabra que somos nuevas criaturas. Hay un gran poder en nuestra palabra que puede cambiar el corazón del lector. La ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Nota su atributo y de ahí el poder de cumplir un propósito. Los mandamientos de Jehová son rectos, alegren el corazón. El precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. Convierte el alma, hace sabio al sencillo, alumbra los ojos, alegran el corazón. Es este poder que regenera a los pecadores. Es este poder que santifica a los cristianos. Es este poder que es la fuente de nuestro crecimiento espiritual, la leche materna de la vida cristiana en 1 de Pedro 2. Nos prepara para el mundo venidero e incluso tiene poder para preservarnos para esa vida venidera. Y también nos da todo lo necesario para vivir una vida que glorifica a Dios en el mundo presente. Y por eso la Biblia conecta el rol del Padre como autor también con la preciosura de la palabra de Dios. Es preciosa, porque viene de Dios, es la palabra de Dios que comunica sus planes salvadores a un pueblo caído y perdido en su pecado. Es la palabra de Dios que guía fielmente a su pueblo en su fe y su vida. Es una palabra donde Dios mismo se encuentra con su pueblo por el Espíritu Santo. Es una palabra tan preciosa porque refleja la misma hermosura de Dios. Y lleva a los cristianos, a los lectores, creyentes, a poder ver la hermosura de Dios mismo en ella. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. La Biblia es preciosa, pero también necesitamos esa obra del Espíritu Santo para obrar en nosotros, para que la valoremos, ¿cierto? Porque sin esa obra del Espíritu Santo,
Aunque sea el diamante más glorioso del mundo, no lo queremos, debido a nuestro corazón pecaminoso. Pero cuando el Espíritu Santo obra en nosotros, en la regeneración, cuando nacemos de nuevo por esa simiente, ya llega a ser nuestro tesoro más grande. Es el campo donde encontramos el tesoro de Cristo, que queremos vender todo lo demás para tener. Entonces, esas son algunas de las implicaciones del rol del Padre. Pero consideremos también el rol del Hijo. Cristo, el Hijo de Dios, es el contenido central de las Escrituras y también es el mediador perfecto de la revelación de Dios. Siendo su contenido central o enfoque, Cristo es también el gran fin y meta al cual la Biblia se dirige y dirige a todos sus lectores. Cristo es central en toda la revelación divina. Dovicki y Smalley dicen, el involucramiento directo de Cristo en toda la revelación divina tiene implicaciones significativas para nuestra respuesta a la palabra de Dios. Hay varios pasajes del Nuevo Testamento, sobre todo, que podemos ver que afirman la centralidad de Cristo en las Escrituras. Tenemos pasajes famosos como Lucas 24, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas. Les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. O en versículo 44 del mismo capítulo. Eso es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O Juan 5, 39. Examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna y ellos son las que dan testimonio de mí. En estos pasajes y muchos otros vemos esa realidad de que las Escrituras dan testimonio de Cristo. Revelen a Cristo en todas sus partes. Hablan de Cristo. En 1 Corintios 15 resume el Evangelio como esta realidad de la obra de Cristo conforme a las Escrituras del Antiguo Testamento. O 1 de Pedro habla de cómo describe el ministerio profético de esta manera. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros en esas cosas que ahora os han sido anunciadas, mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Entonces, ¿cómo describe a los profetas aquí en ese texto? Anhelando conocer más acerca de Cristo, revelando la gracia que viene a través de Cristo, los sufrimientos que Cristo tuvo que padecer, las glorias que iban a seguir esos sufrimientos, y que eso era para una generación futura, pero todo eso ellos hablaban de Cristo y querían saber más de Cristo. Cristo era el impulso motivador de todo el ministerio profético. Cuando consideramos el Antiguo Testamento, vamos a ver en una clase futura que parece haber cierta estructura en el Antiguo Testamento que conecta todas las partes de la Biblia alrededor de esa esperanza de la venida del Hijo de David, el profeta como Moisés y el Hijo de Abraham. Y eso es Cristo. Está girando en torno a este eje de Cristo. Él es el enfoque principal. Hay una multitud de pasajes en el Nuevo Testamento que hablan de la centralidad de Cristo en todas las Escrituras. Es así como los autores del Nuevo Testamento entendían las Escrituras del Antiguo Testamento y Cristo mismo. Todos afirmaron que el Antiguo Testamento hablaba de Cristo, su vida, su sufrimiento, su muerte, resurrección y su gloria. Ellos entendieron que la Biblia tenía esa historia central que apuntaba y se centraba en Cristo. La Biblia es la revelación del plan y promesas de la salvación que solo se encuentra en Cristo. Este hecho tiene muchas implicaciones para nuestra hermenéutica. Aunque no debemos y no queremos forzar, podemos realmente esperar ver a Cristo en todo texto bien interpretado. Que cada parte de las Escrituras sí nos dirige hacia Él, nos explica más la importancia de su obra, nos prepara para su venida.
y se centra en revelar los detalles de su obra. Cuando entendido a la luz de su contexto mayor, de todo el canon, especialmente en ese contexto histórico redentivo y canónico, cada pasaje nos apunta en alguna manera a Cristo. Cristo es el mediador y contenido principal y central de las Escrituras. En segundo lugar, Cristo es, en un sentido, el mediador de la revelación. Como dice Juan Calvino. Si lo que Cristo dice es verdad, nadie ve al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo decide revelarlo. Seguramente aquellos que quieren alcanzar el conocimiento de Dios deben siempre ser dirigidos por esa sabiduría eterna. Por lo tanto, los santos hombres en antaño solo conocían a Dios mirándolo en su Hijo, como en un espejo. Cuando digo esto, quiero decir que Dios nunca se ha manifestado a los hombres de otra manera que no sea a través del Hijo. Esa es su única sabiduría, luz y verdad. De esta fuente, Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y otros bebieron todo lo que tenían de la enseñanza celestial. Cristo fue el gran mediador de esa revelación. De hecho, Él fue el mayor revelación. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en esos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Cristo es el fin de la revelación. Él es el objeto, el fin. Él es el objeto de la revelación, porque toda la Biblia habla de Él. Pero también es el fin de la revelación, porque en un sentido toda la Biblia apunta a Él y dirige hacia Él. Cristo no es solamente parte de esta historia, y no es solamente una parte central, sino toda la historia dirige al lector a esperar en Él como la fuente de su salvación y a servirle como su Rey. Efesios 1 nos indica un poco este propósito divino. Hablando del poder de Dios, dice el poder el cual obró en Cristo, cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y todo nombre que se nombra, no solo en ese siglo, sino también en el venidero. Eso no es. Ajá, aquí está. En toda, el versículo, capítulo 1, 8b y adelante. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración y el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obre todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Aquí estamos viendo cuál es el gran propósito de Dios para todas las cosas. Pues en primer lugar y en último instante, su gloria. Pero en cuanto a la creación misma y su fin para la creación, es que todas las cosas sean reunidas en Cristo. Cristo es el gran fin. Dios está dando todo a Cristo. Y Cristo es también el fin de las Escrituras. Su cumplimiento de las promesas y las profecías trae luz perfecta sobre la intención de Dios detrás de cómo iban a llevarse a cabo. Debido a la soberanía de Dios, las profecías se cumplieron exactamente como Él quería. Entonces, el cumplimiento de algo siempre arroja luz sobre la profecía y de alguna manera quita interpretaciones falsas. Y cuando vemos el cumplimiento de esas cosas en Cristo, debe encender nuestra fe para aferrarnos de Cristo, encontrar en Él toda nuestra esperanza y salvación. Siendo así Cristo esa mayor luz, el cumplimiento. Él llega incluso a ser el lente por el cual vemos todas las Escrituras. Y podemos ver cómo todas las Escrituras están dirigiéndose hacia Él.
En segundo lugar, Cristo trajo una mayor revelación. Esto fue parte de la esperanza del Antiguo Testamento. El nuevo pacto y el profeta como Moisés iban a traer una expansión de nuestro conocimiento de Dios. Cristo mismo se presenta de esa manera, como Él quien dio a conocer el Padre quien nadie había visto. Cristo envía el Espíritu Santo, quien ilumina los ojos de los apóstoles para entender. Juan lo afirma de esa manera muchas veces. Cristo es la revelación más clara. Él es la culminación de la historia de la redención y el progreso de la revelación. Todos los profetas estaban conscientes de ser en una escalera de la revelación y no en la cima. Pero Cristo llegó y es la gran luz que alumbra toda la historia, todos los tipos, todas las profecías, y lleva todas las promesas a su sí y su amén. La centralidad de Cristo en la revelación, antes, durante y después de su encarnación, sirve para mostrarnos la centralidad de Cristo en el mensaje y esperanza de los profetas. Ellos esperaban en Él. Ellos anhelaban y sus corazones, su esperanza estaba puesta en esta venida del profeta como Moisés, del rey de Judá, el hijo de David, el hijo de la mujer y de Abraham. Como dicen algunos textos de los Salmos, cuando dice, desfallece mis ojos por tu salvación, y por la promesa de tu justicia. Mi alma desfallece por tu salvación, en tu palabra espero. Mis ojos desfallecen esperando tu palabra, mientras digo, ¿cuándo me consolarás? Eso viene de un corazón que ha entendido la palabra de Dios, sus promesas, y la venida de un Salvador, de un Mesías en el futuro, quien va a consolar al pueblo de Dios. Y expresa su esperanza. Debido al rol del Hijo, Cristo realmente era presente en la revelación anterior, y los santos iluminados por el Espíritu Santo pusieron su confianza en Él. Y al ver que toda la revelación tiene el propósito de apuntarnos a Cristo, esto tiene implicaciones significativas para nuestra respuesta a la palabra de Dios. Es decir, la lectura de la Biblia debe llevarnos a buscar la vida en Él, en el único lugar donde se puede encontrar, en Cristo mismo. La respuesta correcta a la lectura de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, es confesar a Cristo como Señor y Salvador. Cuando Pablo habla de esto en 2 Timoteo 3, 14 y 15, ¿qué dice? Las Santas Escrituras que pueden hacerte sabio para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Ese es en un sentido el producto de alguien que lee las Escrituras del Antiguo Testamento. Es llevado a creer en Cristo y recibir la salvación. O Juan 5, 38. Habla de cómo los fariseos buscaban la vida en las Escrituras y está bien. Pero hay que entender que la vida se encuentra en Cristo, quien es revelado en las Escrituras. Entonces las Escrituras están revelándonos a Cristo y dirigiéndonos hacia Él para que nos dirijamos a Él y recibamos la vida. Como dice el texto, ¿cierto? Y su palabra no la tenéis morando en vosotros porque no creéis en aquel que Él envió. Examinad las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna y ellos son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Noten el argumento que está haciendo. Ellos buscan vida eterna en las Escrituras. Pero las Escrituras están dando esa vida eterna, pero en la persona de Cristo. Entonces, lo que las Escrituras quieren es llevarnos hacia Él, hacernos venir a Él, para que tengamos esa vida eterna. Y en último lugar, vemos el rol del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene dos obras principales, tanto en la producción de la Biblia como en la aplicación o interpretación de las Escrituras. La inspiración y la iluminación. Consideramos esa idea de la inspiración. Hablamos mucho de esto en el día de ayer. Entonces no quiero pasar mucho tiempo en eso, pero sí quiero responder algunas dudas. Quiero explicar algo un poco mejor de lo que hice ayer.
El Espíritu Santo está hablando en las Escrituras. Y Él lo está haciendo de una manera muy interesante, en una manera orgánica y concursiva. La inspiración es esa obra del Espíritu Santo por la cual Él habló a través de los hombres. Y el resultado de esa inspiración es una palabra que es puramente divina y puramente humana. 100% de Dios y también 100% de ese autor particular. Cuando yo digo la palabra orgánica, lo que quiero decir es que el proceso, la relación entre el autor humano y el Espíritu Santo era algo completamente personal. El Espíritu Santo tomó a esa persona como era. Y como dijimos ayer, era como era porque el Espíritu Santo lo había preparado, lo había señalado, lo había escogido, lo había preparado, lo había puesto en ese lugar de la historia, lo había dotado. Pero según sus dones, según sus capacidades, según sus propias historias y trasfondo personal, según sus propias preferencias literarias, Él puede escribir. Y el Espíritu Santo puede incorporar este hombre en una manera íntima o orgánica, en que no hay algo, no es como dos cosas distintas, sino el Espíritu Santo realmente obrando en armonía con el ser humano, para que el producto tenga sus toques especiales, tenga su estilo, tenga su propio vocabulario, refleje su propia historia personal, tenga un género literario distinto a otros libros. Pero es porque el Espíritu Santo obra en una manera orgánica con el autor humano. Es esa inspiración personal, una obra personal entre el Espíritu Santo y el ser humano. Tomando y no superando o socavando o destruyendo la parte humana del hombre, sino incorporando esa parte humana en la producción de la palabra de Dios. No poniendo al lado la personalidad del profeta o del apóstol, sino preparando esa personalidad, escogiendo esa personalidad para ser el instrumento preciso para la revelación de la palabra de Dios. Entonces, tenemos ciertos autores que fueron preparados por el Espíritu Santo para escribir canciones, para escribir narrativa, para ser profetas y dar profecías. Y esa realidad de la inspiración orgánica enfatiza y da un lugar para toda la diversidad literaria e histórica de la Biblia. Es porque Dios realmente obró a través de hombres, los incorporó en su obra, los involucró en el proceso y elevó su humanidad para poder ser el instrumento para la comunicación de la palabra divina. No divinizó su humanidad, no completamente trató de unir o trabajar por encima del ser humano, sino a través del ser humano y su personalidad distintiva. ¿Me hago entender con esa idea? Más o menos. En cuanto al orgánico, sí, claro. En cuanto a la palabra concursiva. Ajá. Entonces, cuando digo la palabra concursiva, pensemos solo de la palabra. Concursiva viene de la palabra, es algo parecido a la palabra concurrente, que es como cosas que corren a la mano, corren juntos, paralelos. Concursiva es esa idea de que hay una verdadera relación, hay una verdadera armonía entre, por un lado, la soberanía divina y por el otro, la responsabilidad humana. En la parte orgánica, quiero enfatizar la personalidad humana que el Espíritu Santo incorpora en su obra. Y cuando digo concursiva, quiero enfatizar la realidad de que todo esto es tanto de Dios como del hombre.
Entonces, orgánica ha sido usada para ir a un extremo. Ir a un extremo en que enfatiza la realidad de que el Espíritu Santo tomó toda la persona, todo el profeta. Entonces, algunos van al extremo diciendo, pues, lo tomó también con sus, ¿qué? Con sus pecados, con sus errores, con sus deficiencias. Pero eso es menospreciar la realidad del Espíritu Santo, elevando a ese hombre, supervisando, guiando, asegurando que todo sea la palabra divina. Entonces, esa orgánica tiene principalmente la idea de enfatizar la incorporación de toda la personalidad del autor humano, que da un lugar para que el Espíritu Santo pueda santificar instrumentos de varios géneros literarios, vocabularios, estilos distintos. Y concursiva trata de enfatizar que aún con toda esa humanidad involucrada, es completamente la palabra de Dios. Dios en su soberanía está obrando a la misma vez que ese autor humano. Está obrando en una manera soberana, en una manera poderosa, milagrosa en un sentido, para asegurar que esa palabra sea completamente su palabra y al mismo tiempo la palabra que viene a través del hombre. Okay, entonces ven, es una distinción, son muy parecidas, pero debido al enfoque más personal del ser humano en esto, ha llevado a otro extremo. Pero la concursiva nos ayuda a poder encontrar un poco más el balance por enfatizar que la soberanía de Dios está tan activa como la parte humana, sin violar la humanidad, pero incorporarla, acompañarla y supervisarla para asegurar que todo sea la palabra de Dios y la palabra a través de los hombres escogidos por Dios. A ver si lo pude resumir. Entonces, con orgánica, diríamos que es el proceso en la relación con el autor humano, es decir, la armonía con el ser humano, que eso implica el estilo literario y la personalidad, que va de la par de la escritora en particular. En cambio, con cursiva, es ya esa afirmación de que, ok, la escritura es tanto divina, pero humana a la vez. La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Y todo esto a la par, paralelo. Sí. Sí, muy bien. En cuanto a eso, ¿qué tanta importancia a la hora de interpretar, por ejemplo, la personalidad del escritor? Pablo, su situación que estaba pasando y todo eso, tomando en cuenta esa parte orgánica de la personalidad y a la hora que está escribiendo una carta. Porque siempre damos esa importancia. Ha estado en la cárcel y tratamos de pensar en sus sentimientos cuando escribe Timoteo. Pero habrá peligros también en darle mucha importancia a la personalidad y que eso... No hay un peligro en dar importancia a la personalidad del autor, porque el Espíritu Santo escogió a esa persona. No son como robots que él simplemente son un mero medio para comunicar la palabra de Dios, sino Dios comunicó su palabra a través de esos hombres, en esos hombres. Entonces, es importante, podemos apreciar ese hecho. No tenemos que sorprendernos o ser avergonzados por las notas personales del apóstol Pablo en ciertas partes, o por la variedad de formas literarias. Porque el Espíritu Santo, a través de la inspiración orgánica, puede obrar en todas esas cosas. Pues él no se avergonzó de usar esas cosas como el medio de su inspiración, pues de comunicarse al pueblo de Dios, porque la vida es así de personal y relacional. Y también así se manifiesta en su revelación. Pero creo que estás diciendo dos cosas un poco distintas. La personalidad no es meramente el contexto histórico en que esa persona estaba. Eso sí es importante, especialmente cuando el texto lo indica, o cuando en el texto podemos ver que surge esa idea o provee parte del contexto necesario para entender sus palabras, o para, por lo menos, precisar nuestro entendimiento de sus palabras. Pero también otra parte de esa personalidad que viene aquí, no solamente tomándolo en su lugar histórico, en su ocasión histórica, sino también en su vocabulario, en su propio estilo, en su propia manera de escribir.
Porque cada profeta, por ejemplo, cada apóstol tiene su propia manera de escribir, su propia fluye del argumento. Y cada libro es diferente. Entonces, el apreciar esa parte de la personalidad es simplemente leyendo el libro por lo que es. Es leyendo el libro de cómo lo hemos recibido. Entonces, eso es también apreciar la parte de la personalidad. Porque esa personalidad es lo que da esa diversidad a todos los varios libros de la Biblia. Sí, hay el peligro de enfatizar esa parte y no tomar en cuenta que es el Espíritu Santo obrando en esto. Pero no es que hay un mensaje que comunica el autor humano y hay el mensaje que comunica el Espíritu Santo y sean distintos o separados. Sino hay una verdadera armonía en eso, una verdadera concurrencia en esa obra. Entonces, sí puede ser si no tomamos en cuenta el autor divino, quizás no vamos a ver las conexiones entre este libro y todo el canon completo. Quizás no lo vamos a ver en su rol en la historia de la redención, como Dios está revelando toda esa historia desde el inicio. Quizás vamos a perder de vista la realidad de nuestra necesidad de someternos a esa palabra. Porque eso no es solamente, pues si entendemos correctamente a Pablo, debemos someternos a Pablo, pero es porque él es un apóstol que está hablando de parte de Cristo. Entonces tiene autoridad. Pero si no tomamos en cuenta ese rol divino, podemos perder su autoridad. Podemos no acercarnos con el corazón correcto, de dependencia y humildad, y simplemente tratar la interpretación como si fuera simplemente algo de géneros literarios, de gramática y esas cosas. Cuando es eso, sí incluye eso, pero es mucho más, porque también es un encuentro con Dios quien habla en esa palabra. Entonces, sí hay ese peligro y sí tiene consecuencias muy, muy graves, especialmente para la parte devocional de nuestro estudio de la palabra de Dios. Pero también en cuanto a ese contexto canónico, histórico redentivo, y etc. Listo, entonces, orgánica, hay una conexión íntima entre la personalidad del autor y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo escogió hombres específicos por una razón, para poder comunicar su palabra de cierta manera. Y Dios incorporó todo lo que era ese hombre para poder comunicar la palabra divina. Y a través de esos hombres, en esos hombres, a pesar de esos hombres, todo es al mismo tiempo la palabra de Dios y la palabra que viene a través del profeta. Podemos decir que son las palabras que David dijo, pero también son las palabras que dijo Dios por la boca de David. David hablando, es Pablo escribiendo. Pero al mismo tiempo, esa palabra escrita por Pablo es la palabra de Dios. Son sus palabras en su propio contexto, en su propio estilo, en su propio vocabulario, que son las palabras que él conocía, pero esas palabras son puramente la palabra de Dios, que Dios quiso comunicar. Esa es una realidad importante, porque Dios hizo uso de lo humano para cumplir su propósito. Como en la encarnación, ¿cierto? Cristo completamente se hizo humano para poder cumplir esa obra de la redención. En un sentido parecido, Dios, el Espíritu Santo, hizo uso de lo humano y bañó su palabra en humanidad para que sea suficiente para cumplir su propósito. Porque ¿cuál es su propósito? ¿Comunicar a ángeles? No, comunicar a hombres, a los humanos. Entonces necesitamos una palabra humana para poder entender. No entendemos si Dios no usa formas humanas de escribir y de revelarse, ¿cierto? Porque no somos ángeles, no somos dioses, sino nosotros necesitamos ese tipo de acomodación, que Dios se condesciende a nosotros por tomar formas y hombres, formas humanas, estilos literarios humanos, de contextos humanos, para poder revelar su palabra a nosotros. Que nosotros realmente podemos entender cosas celestiales, divinas, porque Dios ha decidido comunicar esas cosas en una forma verdaderamente humana, que la hace verdaderamente entendible
para seres humanos como nosotros. Seres humanos, aunque distantes en cultura, pero todavía humanos, que es un medio apropiado para comunicación con otros hombres. Entonces creo que eso es algo muy, muy importante entender. Pastor, Sí. No sé si le entendía a Rodrigo lo que decía, que más o menos el dar el énfasis, hablemoslo así, a que es el ser humano, ¿no? Ujú. Hablaba Pablo, a pesar del Espíritu Santo, a pesar de las deficiencias de Pablo, Ujú. sus sufrimientos que tuvo, ¿verdad? Él tomó de él, Ujú. ¿verdad? Lo preparó, como Ujú. usted dice, ¿verdad? A pesar de las cosas que está hablando. Cuando veo aquí dice, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ujú. Y que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Ujú. Entonces, a pesar de todo lo que estaba viviendo, pasando hablemos del profeta o del apóstol, el Espíritu Santo tomaba de esto para Ujú. comunicar su palabra, Ujú. ¿verdad? Y Sí. hacer saber de que estaba tomando de hombres Ujú. frágiles. Ujú. Hombres de pasiones parecidas a nosotros. Exacto. Sí. Sí, ajá, es un buen texto. Y también es algo, pensándolo de esa manera, en este contexto, es un texto muy precioso. Pensar de ese tipo de sufrimiento que el Espíritu Santo no ha sufrido. El Espíritu Santo no sufre como seres humanos sufren. Pero a través de esa relación orgánica, el Espíritu Santo puede hablar directamente a la experiencia más humana que hay, del sufrimiento, de la tristeza, del dolor y de la debilidad, porque está usando instrumentos verdaderamente humanos. Y puede revelar y arrojar luz divina sobre esas experiencias humanas, porque está hablando a través de hombres comunes y corrientes, ordinarios como nosotros, que sufren como nosotros, que luchan con pecado como nosotros. Y así puede comunicar directamente en nuestros corazones también. Es algo que creo que es muy especial. Y también el Espíritu Santo hace esa obra de iluminación. Él no simplemente revela, inspira y de ahí lo deja, sino Él hace algo que el autor humano no puede hacer. El Espíritu Santo sigue activo aún después de la muerte del autor humano. Y eso es algo también glorioso, que cuando nos acercamos a la palabra, no es una palabra muerta de un autor antiguo. Es una palabra antigua de un autor muerto, pero también es la palabra de Dios en la parte concursiva. Es el Espíritu Santo quien realmente está hablando aquí. Es la palabra de Dios a la misma vez de ser la palabra de esos hombres. Entonces eso significa que es siempre activa, siempre viva y no muere. Y Dios sigue obrando para iluminar nuestros corazones, para arrojar luz y exponer oscuridad a través de su palabra. El Espíritu Santo es aquel quien trae luz, quien ilumina, quien cambia el corazón para que entendamos las cosas de las Escrituras. Entonces necesitamos la obra del Espíritu Santo. Qué chévere sería tener acceso qué chévere es en nuestras clases de seminario, en otras cosas, tener acceso a autores de libros que estamos leyendo y poder hacerles preguntas y poder discutir con los autores de la Biblia. Y a veces pensamos, solo si pudiera meterme en la mente del autor para poder saber exactamente lo que quería decir con esto. Pero la Biblia y la iluminación es algo aún mejor que eso. No es que nosotros deseamos meternos en la mente del autor, sino a través del Espíritu Santo, el autor viene a morar en nuestras mentes. La mente misma de Dios, el Espíritu de Dios, viene a morar en nosotros. Y así nos revela las cosas increíbles y misteriosas de Dios que tiene preparado para su pueblo.
Él es esa unción que recibimos, que permanece en nosotros. Y por eso no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, sino así como esa unción nos enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira, y así como nos ha enseñado, debemos permanecer en Él. Entonces, eso significa que al ser una Biblia trina, no estamos leyendo meramente palabras en una página. Estamos viendo la revelación de Dios. Estamos viendo en las palabras de Pablo, estamos viendo la gloria en la faz de Cristo. Al leer Moisés, al leer las Escrituras, con el velo quitado del Espíritu Santo, podemos ver la gloria de Dios en su palabra. La gloria de Dios brilla, resplandece de las páginas de las Escrituras. Entonces, la interpretación no es en primer lugar, dice Vern Portres, un método de examinar críticamente un texto. La sana interpretación es en primer lugar encontrarse con el Dios Trino, doblarse delante de Él y humildemente pedir que nos enseñe y transforme. Siendo la obra de Dios Trino, uno y tres a la misma vez, es una palabra dada para lograr esa comunión con el Dios Trino en su plan eterno. La Biblia es también ese medio que Dios usa para acercarnos hacia Él, encontrarse con nosotros, poder hablarnos directamente al corazón, exponer nuestro pecado y corregirnos, reprendernos y también guiarnos en nuestra vida y fe. Debemos leer la Biblia con el propósito de escuchar a Dios, encontrarnos con Él y ser cambiados por Él. Por eso la lectura de la Biblia es un ejercicio teológico y espiritual que debe ir acompañado de regeneración, oración, iluminación y la compañía de otros creyentes llenos del Espíritu Santo, tanto pasados como presentes. Entonces la Biblia es un libro trinitario, con el Padre como su autor principal, el Hijo como su gran contenido y enfoque, y también el fin al cual se dirige, y el Espíritu Santo como su inspirador y su iluminador.